Hola, saludos a todos. Hoy vamos a hablar de un tema que está, que está en plena, digamos, en la boca de todos los ciudadanos de cualquier ciudad de este país, de España, está en boca de todos. El miedo de las madres de dejar salir a sus hijas a la calle, el propio miedo de las propias chicas al salir a la calle y no tan chicas, porque también miedo y con los chicos a la hora de salir a la calle, aunque esto siempre el hombre es más difícil de que salga a la luz que hablarlo y demostrar como si esto fuese un tema tabú, pero es una realidad que está ahí, que está al día en todas las ciudades. No solo la policía, sino también el personal de seguridad privada que trabaja haciendo labores de seguridad ciudadana, aunque esto no lo llega a entender la población porque no está centrado en el mundo de la seguridad y no lo entiende. Por eso quiero hacer este programa, no solo para hablar de la criminalidad, no solo para hablar de cómo está la situación actual, que ya todos conocemos y están boca a boca. Simplemente lo que voy a hacer es un eco, una puerta para comentar pues lo que se está oyendo en la calle. Y no solo hablar de Barcelona, que muchos dicen, muchos especialistas ya dicen que Barcelona está perdido. No voy a hablar de Madrid ni de sus barrios conflictivos. No voy a hablar de lo que todos sabemos que está pasando en las Islas Canarias, donde su población está exponencialmente pues creciendo, artificialmente podríamos decir, por esa, digamos, inmigración masiva, desbordada en el tiempo, de personas que vienen de estados fallidos. Vamos a hablar en general de cualquier ciudad, de la que sea, en cualquier lugar del país. Y vamos a hablar pues de lo que opinan. He hecho una recopilación de comentarios de gente que de verdad tiene terror a salir a la calle o tiene miedo de salir a la calle y por la inseguridad que hay, esa inseguridad que vamos a través de un ejemplo pues a verlo y será mucho mejor entendible. Y voy a hablar no solo del miedo de la población, sino también voy a hablar de las fuerzas de seguridad y de los vigilantes de seguridad, que como decía antes, y volviendo a retomar el tema, pues están haciendo labores de seguridad ciudadana y donde se están enfrentando pues a una criminalidad jamás vista que no se estaba acostumbrado a tener, que no se había visto en o no se nos habían educado y no se nos había informado de que ese tipo de criminalidad podía existir. Y ahora estos profesionales de la seguridad, tanto pública como privada, se ve, como dicen, ese sentir general de toda la población, pues con las manos atadas y sin saber cómo actuar. Por eso voy a ir poniendo aquí esta diapositiva para hablar de la violencia, esta violencia que ha aumentado de una manera alarmante, no solo que se debe a conflictos triviales, sino a un crecimiento de crispación social. Otros dicen también que es una infantilización de la juventud y la exaltación de emociones sobre la razón. La autoridad ha perdido su credibilidad y los jóvenes recurren a la violencia ante la falta de control y límite. Bueno, lo que sí que es verdad sobre todo esto es que hoy en día existe, yo creo que es lo principal, es una falta de respeto absoluto a todos, a nuestros mayores, a nuestros padres, en fin, a los profesores, a nuestros superiores, y se vive en un total, digamos, descontrol absoluto y donde lo importante es lo que uno piensa, lo que uno crea y ponerlos por encima de los demás y que, bueno, digamos que la libertad de las personas dice que termina cuando comienza la de los demás, pero en realidad la libertad es la que yo tengo y la que yo impongo sobre los demás. Y eso es lo que nos hemos llegado a convertir. Esa falta de respeto hacia los demás, hacia la persona en sí, pues hace muy difícil de que las fuerzas y cuerpos de seguridad pues, puedan hacer su labor, como pasaba en épocas anteriores. Saben eso de que antes hay un dicho muy interesante por ahí, de que hablaba de que antiguamente pues un solo policía podía controlar pues a lo mejor una reyerta, una pelea entre 5 o 6 personas. Ahora hace falta más de 10 policías para
poder controlar una rieta entre dos personas. ¿Por qué? Porque existe esa falta de respeto a la autoridad, y al existir esa falta de respeto a la autoridad, a no obedecer, a no seguir sus indicaciones y las instrucciones que un agente de seguridad, tanto sea pública o como privada, pues da instrucciones y da órdenes concretas, esa falta de respeto pues hace de que al final situaciones que podrían simplemente ser controladas no se puedan controlar y haga falta usar ese uso legítimo de la fuerza que pueden utilizar las fuerzas y cuerpos de seguridad, pues para poder retomar una situación totalmente descontrolada. Esa falta de respeto a la autoridad y hacer cada uno lo que nos da la gana o lo que queremos hacer, pues hace que al final se tenga que invertir muchos recursos, muchos policías, muchos coches patrullas, muchos agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad, pues para poder reducir cualquier situación que antes simplemente con la llegada de dos policías y como existía ese respeto a la autoridad se podía resolver incluso hasta muy fácilmente. Se dice que cuando una sociedad pierde el respeto a la ley y a la autoridad, la criminalidad se dispara. Y en este ambiente de caos, porque al final es un caos lo que se genera, los vigilantes de seguridad privada y las fuerzas policiales están luchando una batalla cada vez más compleja, por todo aquello que he comentado hasta ahora. A esto hay que sumarle otros aspectos, que es muy importante también, por ejemplo, la inmigración ilegal desbordada en nuestras fronteras. Dicen que la mayoría son jóvenes, muchos de ellos provenientes de países como puede ser Marruecos, donde los intereses políticos han permitido la salida de reos de sus cárceles para forzar a España a ceder a presiones geopolíticas. Esta es una situación no solo, es una situación de crisis migratoria, sino una amenaza directa a nuestra seguridad. Todo el mundo sabe que las relaciones entre no son las mejores que hay. Y todo el mundo hemos escuchado lo que pasa en Ceuta, lo que pasa en Melilla, todos hemos oído hablar de las Islas Canarias, todos hemos visto esas maniobras que está haciendo conjunta a Marruecos con Estados Unidos en aguas de las Islas Canarias, y todos hemos visto lo que pasa en las fronteras también en Ceuta y Melilla, y todos sabemos perfectamente que esa crispación ya pues está haciendo que al final es una manera de presionar, o bien por conseguir dinero o por conseguir pues lo que sea, y es muy sencillo simplemente pues liberar pues a liberar a presos de prisiones y mezclarla con el resto de personas y mezclarla e infiltrarla y camuflarla y que vengan pues primero a las Islas Canarias y luego pues al resto del país a través de pateras, por avión o por donde sea, porque la verdad es que llegan pues por todas partes. Y eso es una realidad que yo creo que no lo digo yo, sino que lo dicen la gente que entiende, la gente que estudia, la gente que se dedica a la geopolítica y se dedica a hacer estos estudios, y gente que estudia todo lo que es el tema del tráfico de personas, sabe perfectamente de que eso está sucediendo también, no es el principal problema de la inmigración, pero que eso también está sucediendo y hay que tenerlo en cuenta. Por eso vuelvo a repetir que el problema no es la inmigración en sí misma, sino la falta de control. Entre los que llegan, pues hay personas que buscan una mejor vida, pero muchos otros son delincuentes, liberados de prisiones. A nosotros directamente nos afecta mucho. Y esto provoca un aumento significativo de la criminalidad en nuestro país. Y los vigilantes de seguridad, los vigilantes de seguridad privada y la policía está viviendo una sobrecarga en todo lo que son las tareas de control. Claro, en este país pues no estamos acostumbrados, pues, como dije antes, a una delincuencia totalmente distinta a la que se venía o la que venía ocurriendo en el país. Ahí está siempre la comparación con la de los años 80 a la actualidad. Los especialistas nos dicen que la criminalidad, desde luego, no es la misma. Ahora es mucho más violenta. Antes te podían robar o te amenazaban con pincharte y te robaban. Y ahora primero te pinchan y te rajan, o te golpean, o te matan, o te dejan inutilizado,
y después encima pues te roban. Cada vez hay más uso de armas blancas, como hemos podido leer en muchísimas noticias, sobre todo si nos metemos en la información de los periódicos locales. Ahí es donde vamos a encontrar infinidad, pero infinidad de situaciones que todos conocemos perfectamente y que están sucediendo día tras día tras día en todas las ciudades del país, principalmente pues Barcelona, Madrid, Bilbao, en fin, en muchas ciudades del país y en todas partes y en todos los rincones del país. Y tenemos a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad y tenemos a nuestros vigilantes de seguridad con una formación antigua, casposa, una formación, y esto es muy importante, que entienda, porque los vigilantes de seguridad ellos lo conocen perfectamente, pero que entienda el ciudadano de que sus vigilantes de seguridad se están formando con una formación anticuada cuando la criminalidad en este país era totalmente diferente y cuando se podía resolver las situaciones y los problemas de otra manera, que es totalmente obsoleta, no sirve para la criminalidad que hay hoy en día y mucho menos con el número de vigilantes de seguridad que hay, que son muy pocos, en todos los sitios donde hace falta seguridad, porque hace falta seguridad en una estación, sea de autobús, sea de metro, sea de tren, y como hay inseguridad, queremos poner más vigilantes de seguridad, pero eso al final lleva un costo y un gasto y un dinero y no se está dispuesto a invertir en ello. Y tampoco sería esa la solución. La solución sería que no existiera esa criminalidad, que la gente pudiera ir tranquila por la calle y sin miedo a que le pase absolutamente nada y que no existiera la necesidad de tener que poner vigilantes de seguridad. Los vigilantes de seguridad privada Los vigilantes de seguridad privada son los primeros en responder ante incidentes. Su trabajo, muchos dicen que es silencioso, pero crucial, se ha convertido en un pilar esencial en esta lucha contra la criminalidad. Están presentes en todos los lugares donde la policía no puede llegar de inmediato. Efectivamente, los vigilantes de seguridad los tienen los comercios, los tienen los centros comerciales, los tienen los estadios de fútbol, los tienes en los eventos deportivos, los puedes encontrar en las estaciones de autobuses, de trenes, todo lo que es el transporte público en general. Son los primeros que están allí porque están in situ en el lugar donde está sucediendo. Son los que van a hacer esa llamada de emergencia a las fuerzas y cuerpos de seguridad que tardarán unos minutos en llegar, dependiendo de la cantidad de trabajo que tengan en la calle y puedan mandar una patrulla policial al lugar donde se encuentran los vigilantes de seguridad. Por tanto, son ellos los que, digamos que primeramente, son primeros intervinientes porque son los que están ahí y son estos los que deberíamos, como ciudadanos, lo que deberíamos de hacer es exigir que estos vigilantes de seguridad estuvieran bien formados y preparados, bien pagados, porque la calidad de vida a sueldo es muy importante. Y yo quiero tener a esos vigilantes de seguridad que están en primera línea, que se están jugando a la vida por cualquier cosa que vaya a suceder, que esté bien pagado, bien preparado, bien pertrechado y que tenga todos los medios que sean necesarios, no solo para su autoprotección, sino para que me puedan proteger y defenderme a mí como ciudadano. Yo quiero tener una seguridad, igual que quiero tener también una seguridad pública, pero en este caso estamos hablando de esos primeros intervinientes que están ahí en lugares que son públicos y haciendo labores de seguridad ciudadana, porque la policía no llega o no está en esos lugares. Eso sería cuestión de otro debate y de otro debate, digamos, para comentar entre toda la población. Pero la realidad es la que hay, es que ahora mismo los que están allí in situ en el lugar, los que se van a jugar la vida, son esos vigilantes de seguridad. Esos que la sociedad mira mal o los considera como que es una profesión de segunda categoría. Aquellos cualquier ciudadano insulta o se burla o se mete con ellos, o simplemente porque como les tiene que decir por aquí se puede ir, por aquí no se puede ir, o esto se puede hacer o no se puede hacer, para poder llevar a cabo, pues, y que se lleve a buen fin. En fin, por ejemplo, pues no sé, si me ocurre, pues, por ejemplo, una situación típica, un andén de una estación que hay cientos de personas, pues habrá que controlar las cientos de personas y habrá que decirle
dónde deben acceder, cómo deben ir. A veces la gestión de cientos de personas pues es complicada porque hay que velar por la seguridad de todos y a veces hay que dar una serie de instrucciones que están motivadas pues por la seguridad de todas las personas. Pero el ciudadano normal, el que viene de su casa, que solo viene pensando en sus problemas, en sus líos, en yo, en solamente yo, y el único que importa soy yo, y el único que vive en este mundo soy yo, es incapaz de ponerse en el lugar del resto de las personas que también se considera a sí mismas, que son las únicas personas que existen en el mundo y el único que tiene el derecho, y por lo tanto, pues cuando se le da una instrucción encaminada por su seguridad o por la seguridad del resto de las personas que están ahí, pues no la comprende y arremeten ignorantemente contra el vigilante de seguridad. Vigilante de seguridad que, si usted un día se va a ver verdaderamente en un peligro, que usted verdaderamente vaya a temer por su vida, ese vigilante de seguridad, sin pensarlo, va a ir a ayudarle y a jugarse la vida, a lo mejor por la seguridad mejor de tus padres o a lo mejor por la seguridad de tus hijos. Por eso hay que exigir vigilantes de seguridad bien pagados, bien formados, bien pertrechados a la situación y a la criminalidad que estamos viviendo hoy en día. La delincuencia ha crecido a niveles que no habíamos visto antes y eso es una realidad. A menudo somos la primera línea de defensa, como he dicho antes, en centros comerciales, en empresas, en eventos masivos. Y nuestro trabajo, el trabajo de los vigilantes de seguridad, el trabajo de las policías, es mantener la seguridad, pero cada día se vuelve más complicado. Estamos enfrentando situaciones más peligrosas y con menos recursos. Y cuando hablo de recursos, no me refiero solo a los medios de protección, así llevan chaleco antibalas o si tienes que llevar guantes anticorte, sino a nivel de legislación. La legislación que tenemos hoy en día, la forma en que los jueces la están aplicando, la forma en que también el gobierno de turno, el partido político de turno, el gobierno de turno, quiere que se aplique la legislación, no tiene nada que ver, en la mayoría de los casos, con la realidad que hay en la calle. Y eso cualquier ciudadano lo puede decir y lo puede demostrar. Y hablando de los medios materiales, hay mucha gente que cuando ve a un vigilante de seguridad con chaleco, con guantes anticorte, y cuando lo ven con medios de protección, hay algo que no piensan. Y es que si lleva esos guantes, esos chalecos y esos medios de protección, es porque la delincuencia ha cambiado tanto que hace necesario que se tenga que proteger de esa manera para no ser una víctima, para no morir, sí, para no morir en una intervención. A veces vemos cosas en donde no las hay y no vemos o no pensamos en lo que significa que tenga que ir con todo ese tipo de protección para poder salvar su propia vida. La policía, las fuerzas y cuerpos de seguridad, al igual que los vigilantes de seguridad privada, también ha tenido que adaptarse a este nuevo escenario. Colaborar en operaciones conjuntas es clave para enfrentar la sobrecarga de delitos y mantener el orden en las calles. Esa colaboración entre seguridad privada y seguridad pública. Nos enfrentamos a una delincuencia más organizada y violenta. La cooperación con los vigilantes de seguridad privada ha sido crucial para poder responder de manera más efectiva, especialmente en áreas donde no tenemos una presencia constante. Estamos refiriendo, entonces, lo que opinan las fuerzas y cuerpos de seguridad. Vigilantes de seguridad que hablamos antes, que están en primera línea, son en realidad esos primeros intervinientes. Esos primeros intervinientes son los que dan el aviso a las fuerzas y cuerpos de seguridad para hacer registros, prevenciones y las comprobaciones necesarias de cualquier delincuente que a lo mejor, pues, en fin, carteristas, robo de teléfonos móviles, que es lo que más se ve, y sobre todo peleas callejeras con armas blancas o agresiones sexuales, que no son las estadísticas. Las estadísticas solo salen las que son denunciadas, pero ¿cuántas habrá que jamás ni siquiera han sido comentadas? El aumento de la violencia en nuestras ciudades es una señal de alarma. Estamos frente a una tormenta perfecta donde por un lado la inmigración ilegal descontrolada, la falta de respeto a la autoridad, por otro lado, y una juventud sin rumbo está destruyendo nuestra convivencia pacífica. Los vigilantes de seguridad privada y la policía son nuestras barreras ante el caos, pero necesitan más apoyo, más recursos y una sociedad que recupere el control de las fronteras y el control en sus calles. La seguridad es tarea
de todos. Es momento de actuar, de exigir cambio y la de devolver la paz en nuestras calles.